Javier García. Nos quedan Jonathan, Pedro y Eury. Adelante, Jonathan. Adelante, Jonathan. Francisco Javier García. Con respeto. No, siempre, siempre. Y hago la misma pregunta. Es un cliché que tengo. No voy a refutar los argumentos porque digo que la memoria va a ser el factor clave de la discusión política de esta campaña que viene. La memoria. Francisco Javier, le pregunto siempre a los altos dirigentes del PLD que vienen aquí si todo lo que ocurrió en el país en los gobiernos del PLD con el caso de la corrupción y la impunidad es una ilusión de la población, es un sueño, o el partido en algún momento va a reconocer las graves denuncias que han llevado al hermano del expresidente de la República al banquillo de los acusados y a la cárcel, que han hecho que Francisco Pagán, que tenía su oficina frente a la del presidente de la República en lo hizo, reconociera que era parte de una trama junto con otros, que la hermana del presidente está ahora mismo también en un proceso judicial, que el ex procurador de la República esté en la cárcel y que ni siquiera su propio partido lo defienda. ¿Eso fue una ilusión o el PLD como partido en algún momento va a reconocer esa condición, esa situación y va a tomar alguna medida frente al pueblo para que eso no se repita? Bien. Primera cosa, tú hiciste una pregunta y tú mismo te la respondiste. Porque tú dijiste graves denuncias de corrupción. Pagán ya reconoció. Perdón. Ahí condenado. Perdón, acuérdense que en el caso del que era administrador de la lotería, una de las cosas que quedó clara es que los jueces no necesariamente te están admitiendo las negociaciones que hace el Ministerio Público con parte de los acusados. Apelan a un porque precedente, es muy fácil. Apelan a un precedente Exacto. que ya estableció jurisprudencia de la Suprema Corte. Exacto, Nadie porque es muy puede fácil. ser condenado de que por Es muy testimonio fácil. de un imputado. Es como muy fácil. Juan Pérez es un narco, se pasa 20 años como narco y lo único que necesita son 9 nombres en el bolsillo. Cayó preso. No, yo voy a empezar a declarar. Y da esos 9 nombres y sale libre. No, aquí las cosas parece como que no van a funcionar así como funcionan en otros países. Eso es lo primero. Lo segundo, yo en tema de acusaciones de corrupción, yo espero siempre que el proceso termine. ¿Por qué? Porque en América Latina, y se supone que tú debes haberlo leído porque tú eres una persona que lee bastante, hay lo que se llama la judicialización de la política. Claro. Y en el proceso de judicialización de la política ya a ti no te acusan de comunista, ya a ti no te acusan de derechista, de guerrillero, ya a ti no te acusan de guerrillero, aquí de terrorista, ahora de los que te acusan es de corrupto, ¿verdad? Y muchos que han sido acusados de corruptos al año han estado de vuelta. Por eso los procesos, lo que hay es no desesperarse. No desesperarse. La justicia dominicana, el orden judicial dominicano tiene un precepto. Y el precepto es que se parte de la inocencia de la persona, no de la culpabilidad. Quien parte del precepto de la culpabilidad y de la no inocencia es el Ministerio Público. Y yo digo, y es lógico que sea así, porque si el Ministerio Público cree que tú eres inocente, no tiene sentido en acusarte. Pero el orden jurídico dominicano parte del precepto de la inocencia hasta tanto un tribunal competente y otro en última instancia en apelación decide que tú eres realmente culpable. Entonces, todos esos casos están en proceso. Todos esos casos están en proceso. Muy bien. Pedro. Bueno. Don Fran, amigo nuestro de larga data, estoy totalmente de acuerdo con José. Hay que escribir esos libros, hay que pasarle. Yo no le respondí esa parte, la voy a responder cuando tú termines. Socializar ese conocimiento y enseñar a las presentes y futuras generaciones en lo que es la comunicación política y la estrategia de campaña. Ayudaría muchísimo. Yo lo leería de primero. En esa materia. Yo lo compraría antes de salir. Le pediría el borrador. Fran, hace un momentito usted decía aquí lo que se necesita para ganar unas elecciones y hizo una historia de cómo el PLD fue creciendo hasta llegar a convertirse en la maquinaria política que duró 20 años dominando completamente el escenario político. Todo un ciclo de 2 líderes que llegaron a la presidencia de la República y luego se cansaron del éxito y se dividieron. Leonel Fernández, Danilo Medina. Escuchaba con detenimiento
también la parte de lo que ha sido la multiplicación de los comités intermedios del PLD. Ahí voy a hacer una pequeñita acotación. Los comités intermedios del PLD en esos 20 años se frizaron como se frizó toda la estructura del PLD. No había chance para nadie, todo se renovaba porque era reelección por reelección por reelección y había que llegar a acuerdos. Perfecto, estábamos en el poder y había como compensar esas cosas. Pero habían comités intermedios, como por ejemplo uno de los Mani Espinal que dirigía el compañero Zuni Florentino, hoy está con el PRM creo, tenía más de 1,000 miembros. Un solo comité intermedio. El de José Luis Nivar en Cristo Rey tenía 800. Y estamos hablando que ahora un comité intermedio, para poder llamarle comité intermedio, hubo que bajarle el monto. Estamos hablando de 15 a 16, donde antes tenía 50, 60 y hasta 100 miembros. Comité de base, ¿no? No. Comité de base, Pedro para hacerlo comité intermedio. Pedro tiene una pequeña confusión que entonces, yo la voy a aclarar. Tú tienes 15 comités de base. 16 miembros son de un comité de base. Comité de base. Okay. Y con 15 comités de base tú haces un intermedio. Ahora, ¿cierto, Frank? Bien. Entonces hay una masificación que no se debe a un crecimiento, se debe a una disminución de la cantidad y la calidad de esos miembros. Usted me corrige. Entonces, ¿cómo un partido que día por día le salen cientos de dirigentes de sus diferentes organismos puede considerarse que es una fuerza indestructible, que tiene un candidato que no sale a conversar como sale usted, y por eso yo hago bromas? Qué bueno que se sepa que son bromas que hago de que usted es el candidato, porque usted sí comunica, usted sí tiene dominio de tema, usted sí puede contestar preguntas de periodistas a su candidato, ustedes lo tienen para pasarela. Es lo que yo digo y lo que percibo, puedo estar equivocado. Ahora bien, ¿cómo un partido que candidato día por día le salen cientos de dirigentes puede ser una fuerza política? Bueno, lo primero, sobre esa última parte, en la política dominicana hay una movilidad hoy, que esa movilidad no existía hace 20 años. El muro que separa un partido de otro, hace 30 años era de 10 metros. Y era difícil que una gente pasara de un partido a otro. Ahora el muro es bastante pequeño. Yo fui ahora a Barahona, y cuando fui a Barahona, de repente juramenté 2 dirigentes del PLD que se habían ido a la Fuerza del Pueblo y regresaron. Y ellos volvieron. ¿Verdad? Eso es normal. Sí. Euclides Sánchez en estos días lo escucho, que se había ido del PLD y se fue a la Fuerza del Pueblo. Se fue de la Fuerza del Pueblo. Y del PRM vienen gente a nosotros. Y podrían ir de nosotros a la fuerza al PRM o a la Fuerza del Pueblo. Eso es una movilidad de la política. Eso no tiene que ver con que un partido esté mal y un partido esté bien. Lo otro es, yo tengo una teoría. Yo creo que después de la pandemia, la gente quedó como con un nivel de sensibilidad muy fuerte. La gente está más sensible ahora. Más sensible que antes. Y entonces, yo le digo a veces a los amigos, esto es un paréntesis, digo, señores, miren, yo leí un libro que dice que para tener felicidad se necesitan nada más 2 condiciones: tener buena salud y tener mala memoria. Y la mala memoria es con las ofensas. Quítese esos problemas, que fulanito me dijo algo, olvídense de eso y sigan para adelante. Sigan para adelante. Capacidad de perdonarse. Lo otro, la forma de estructura de los comités intermedios en el PLD siempre ha sido lo mismo. Y cuando han crecido, llegaron entonces los bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, siempre fue creciendo. El PLD estaba frisado los nuevos miembros. Y nosotros abrimos el partido. Cuando, por ejemplo, en la provincia de Peravia, la dirección provincial, ahora, el 70% son mujeres, y son mujeres nuevas. La presidenta municipal de Baní es una compañera nueva. Yo quiero que tú la oigas. Yo que le he pasado inspección, porque, por ejemplo, en estos recorridos que yo estoy haciendo, ya yo fui a La Romana, a Tomayor, al Ceibo, a la Altagracia, a San Pedro, a la circunscripción 1, 2 y 3 de aquí de la capital, a Santo Domingo Norte, a Santo Domingo Este, a Santo Domingo Oeste, fui a San Cristóbal, yo fui ya a Monseñor Noel, yo fui a La Vega,
Yo fui a la provincia. Por eso es que dicen que el candidato. Le va a quitar el título de itinerante a Charlie Le va a quitar la nominación. Escúchame, yo fui a la provincia de Duarte, yo fui a Puerto Plata. La semana pasada yo fui a Sánchez Ramírez, yo fui a Peravia, yo fui a Asua, yo fui a San Juan, yo fui a Barahona. El sábado voy a la provincia hermana Mirabal y el domingo voy a Monteplata. Y la semana que sigue voy a Estados Unidos. Porque yo estoy verificando cuál es la realidad de la fuerza política del PLD. Y cuando digo verificando, es reuniéndome con las direcciones, díganme cuál es el problema. Y donde hay problemas, tratando de resolver esos problemas. Y te voy a decir una cosa, el PLD está listo y en su mejor momento para ganar estas elecciones. Francisco. Mira, antes me escribe Servio Tulio que está escuchando el programa. No, la gente está conectada. Yo después te voy a pasar. ¿Qué dice Servio Tulio? Lo voy a tirar para adelante. Yo no sé lo que él va a hacer. Dice él. Estoy escuchando el programa. Francisco Javier es el estratega político más exitoso. Sí, pero es verdad. Nadie lo puede decir. Francisco. Coño. El candidato él tuvo una bajita en el 20 que él le explicó. Oye, Fran tuvo una baja en el 20 que él le explicó. Pero ahora él está armando una cuestioncita. ¿Quién es el Francisco Javier? ¿Quién es el Francisco Javier del PRM? Yo no era el Espera. ¿Quién es el Francisco Javier del PRM? Ramón Alburquerque. ¿Quién? ¿Quién es? No hay. No haga chiste con cosas serias. Pudiera ser Yayo, el Francisco Javier del PRM. Puede ser José Ignacio. El candidato José Ignacio, no José Ignacio presidente. Haga su pregunta, por favor. El candidato presidencial del PLD, El más duro. Abel Martínez, Di lo que tú me dijiste en el pasillo. tiene una realidad especial. Está enfrentando o va a enfrentar a dos figuras de una gran va a perder la faja fuerza Francisco política, Javier es en decir, este proceso. el presidente de la República, que es el presidente, y uno que fue 3 veces presidente. Entonces, mucha gente entiende que independientemente de la fortaleza del PLD, es muy difícil que Abel Martínez se pueda convertir en un fenómeno político que pueda enfrentar con éxito a estas dos figuras. Tú dices que lógicamente los partidos más fuertes que hacen, pero los candidatos juegan también un papel muy especial. ¿Podría realmente Abel Martínez convertirse en una figura electoral que pueda avasallar o ganarle? Pero una conferencia o una pregunta. Lo que es el raquitismo. Déjeme decirle lo siguiente. No hay pregunta difícil, lo que hay son respuestas difíciles. Entonces, óyeme lo siguiente, Eury. Dice la Biblia que por sus hechos os conoceréis. Todo el Francisco Javier, toda la Biblia. Pero la luz. Por eso es que es exitoso. Oye, por sus hechos os conoceréis. Así Es verdad. Y lo dijo en el caso de Abel Martínez, tú tienes que ver los antecedentes. Así como Leonel, tú veías los antecedentes, Abinader veía los antecedentes. Ni Leonel ni Abinader, cuando aspiraron por primera vez, tenían los antecedentes que tiene Abel Martínez hoy. Leonel sí. ¿Verdad? No. Leonel no había sido ni regidor en el 96. Pero tenía una formación. Bueno, había sido candidato a la vicepresidencia en el 94. Y un conferencista y brillante. Nadie le quita eso. Claro que sí. Nadie le quita eso. Ahora, Abel no tiene eso. Abel fue fiscal sin tacha. Abel fue diputado, 14 años como diputado. 6 años como presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué significa 6 años como presidente de la Cámara de Diputados? ¿Que te eligen un periodo de 6? No. Que estaba frío con todos los años había elección del presidente de la Cámara de Diputados. Y esos leones de la Cámara de Diputados del PLD, que eran mayoría, todos avalaron que Abel siguiera siendo el presidente. Y el comité político, a unanimidad, apoyaba que Abel siguiera siendo el presidente. Cuando Abel sale de la presidencia de la Cámara de Diputados, un día me visita, me dice: voy a aspirar a alcalde de Santiago. Digo: Abel, tenemos más de 30 años que no ganamos Santiago, el municipio. Eso no es fácil. No, yo voy a aspirar. Yo creo que lo puedo ganar. Aspira y lo gana. Aspira a la reelección, vuelve y la gana. Ustedes han ido a Santiago. Santiago no solo es la ciudad más organizada,
más limpia, más disciplinada, en mayor orden que tiene el país. Santiago es una ciudad que cuando tú llegas hoy, te da la impresión de que tú tengas una ciudad del primer mundo. Entonces, aquí hablamos mucho, bueno, porque a la juventud hay que darle oportunidades, pero a la hora de las oportunidades dice, no, porque es que no tiene experiencia, no, hay que darle oportunidades. Claro. ¿Tú sabes cuál es la gran debilidad de los partidos políticos en América Latina? ¿Por qué se han extinguido la mayoría de los partidos políticos en América Latina? Por el deseo de las figuras hegemónicas de estar ellos encabezando siempre. ¿Por qué el PLD es lo que hay hoy? Porque el PLD abrió las compuertas para nuevas figuras. Cuando el PLD nació en el 73, Abel Martínez tenía 1 año. Lo que quiere decir que el PLD no nació como partido para una persona. Lo otro, tú tienes que hacer en los partidos que se rompa una especie de ciclo que le sigue a todo en la naturaleza. ¿Cuál es el ciclo? Los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan y mueren. ¿Dónde tiene que entrar la parte política para que no muera? Los partidos políticos nacen, crecen, se desarrollan, se multiplican y dan oportunidad para que no mueran. El único partido que está haciendo eso es hoy el PLD. En el PRM, si yo fuera Luis Abinader, yo empezara a darle oportunidad a otros líderes, Yayo Lobatón, por ejemplo. David Collado. Hay otros, el mismo Paliza. Hay varios dirigentes que tienen que empezar a sacar la cabeza, porque si no, cuando Luis pierda las elecciones en el 24, va a haber que esperar a Luis después. Y cuando Luis vuelva después y pierda, entonces ese partido se va a quedar sin cabeza. No, entonces Abel, hay una cosa que en el fondo me gusta que está pasando con Abel, y es que los contrarios a Abel lo subestiman. Y en la República Dominicana hay una historia de subestimación. Don Fran dice que él no premia. Para la historia de la subestimación. Cuando Leonel salió candidato en el 95, Peña Gómez lo subestimó y ni le respondía. Es un pollito. Oye, se tiró 12 años. Cuando Danilo era candidato en el 11, Hipólito lo subestimó, y cuando Danilo estaba en campaña, él se fue para Europa. Se tiró 8 años Danilo. ¿Ustedes subestimaron a Luis? Escúchame. Cuando Hipólito aspiró contra Miguel Vargas, como Hipólito una vez llegó a 8%, Miguel lo subestimó. Ganó Hipólito. Y obviamente nosotros subestimamos al PRM. Ahí está, pero ya nosotros aprendimos la lección. Y no solamente la aprendimos, la corregimos. Entonces Abel tiene un equipo de gente que está trabajando con él, que el tiempo dirá. Cuando yo en el 2011, en agosto, decía que Danilo iba a ganar la presidencia de la República en el 12, ¿sabes lo que me decían? Que tú estabas loco. Hasta ahí llegaste y tú estás loco. Ahora me lo están diciendo. Ya tú tenías la estrategia con Miguel. Señores, gracias. No dijo los números, don Julio. Gracias a Francisco Javier García. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Yo tengo más tiempo. José, que lo veo pasar. Parece candidato.